Oscar, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias, doctor, por atendernos. Y bueno, estamos recién escuchábamos con toda la audiencia parte de las últimas declaraciones de su cliente ante el tribunal. Fue una declaración bastante conmovedora, pero nos gustaría que usted nos comente la etapa de juicio en la que estamos y bueno, cómo se está desarrollando de acuerdo a su visión desde la defensa. Bueno, con la declaración indagatoria de hoy del doctor Aurelio Espínola, culminó la etapa probatoria. Ya nos quedan solamente la parte de alegatos, réplica y dúplica, y bueno, ya después esperar la sentencia. Nuevamente ha sido un juicio bastante largo, igual que el primero. Un juicio en el cual el Ministerio Público no ha podido probar el punto que sostiene su acusación, en el sentido de decir que la falta de la confirmación del diagnóstico del doctor por medio del hisopado o de una radiografía fue lo que al final terminó causando la muerte del señor Nicora. Eh, Vamos a utilizar un poco de lógica, en el sentido de, si volvemos un poco el tiempo atrás, en el mes de agosto del año 2020, y te acordás, hacemos un poco de memoria y recordamos, nos vamos a ver con que primero luego no había casi reactivos para la realización de los test del hisopado, y después de que el hisopado tardaba 5 días como mínimo en tener un resultado para saber una confirmación o no de la existencia del COVID. Entonces, ¿cuál era la recomendación del Ministerio de Salud? Bueno, ustedes se aíslan, se trata esto como si fuese COVID, y se busca aliviar al paciente y sobre todo evitar que la enfermedad se propague. ¿Por qué se buscaban estas medidas de aislación y todo lo demás? Porque no había camas suficientes en terapia para que todo el mundo pueda ser asistido. Y además tampoco había el personal capacitado. Era una enfermedad nueva que se sabía muy poco, y en esas condiciones, lastimosamente, el señor Nicora, que sí era muy amigo del doctor Aurelio Espínola, compartía en un grupo que tenía reuniones permanentes, estaban en contacto y demás, bueno, terminó falleciendo por esas condiciones en general, no porque se haya demorado en hacer el hisopado, porque igual se le daba todos los medicamentos que estaban indicados para las afecciones que tenía el señor Nicora, porque como ustedes saben, no existe hasta hoy ningún antiviral específico a los efectos de combatir el COVID y sus diferentes variantes. El señor tenía fiebre, se le daba antipirético, tenía, ¿cómo se llama?, estos problemas para la broncodilatación, se le daba broncodilatadores, se le daba antibióticos, o sea, todo lo que la medicina conocía en ese momento para tratar de atacar los síntomas que afectaban al señor Nicora y darle ese soporte necesario para aguantar el embate de la enfermedad. Una enfermedad que, en palabras de la doctora Lemir, testigo propuesta por el Ministerio Público, ella la describió como una bomba atómica que a la mañana podías estar bien y para la tarde ya te había llevado esa enfermedad. De hecho, me gustaría un poco comentar que en el interrogatorio de hoy al doctor Espínola se le pregunta si él acompañó, si él estuvo con el señor Nicora, y le comenta que sí, que estuvo hasta las 10, 11 de la mañana de ese sábado que falleció, y él estaba así, sentado, estaba consciente, estaba lúcido. Y esto tiene su prueba en los apuntes médicos del sanatorio La Costa, donde a las 10:44 la médica de guardia anota específicamente los indicadores de salud. Tenía una saturación del más del 94% y decía no existe riesgo de colapso respiratorio inminente. Eso no es una anotación del Sanatorio Lavero, es una anotación de La Costa. El señor Nicora salió bien de Lavero, llegó bien a la costa y bueno, lastimosamente en su mazo de cartas todito estaba en contra de él, el sobrepeso, la apnea del sueño, tenía todo lo que se llamaba los riesgos, digamos, de las comorbilidades, y su cuerpo lastimosamente no pudo aguantar el embate del virus. Justamente, doctor, las contraindicaciones, digamos, o las enfermedades de base que complicaban el COVID también, que conocemos ya hoy en día,
También escuchaba en parte de la declaración indagatoria que el doctor Aurelio decía que él no quería justamente que se le entube a Nicora por cuestiones de su sobrepeso y otras cuestiones. Él no recomendaba luego lo que finalmente le terminaron haciendo en el Sanatorio de la Costa, ¿verdad, doctor? Bueno, él no iba a hacer ese procedimiento, no le recomendaba, pero tampoco podía prohibirle, objetarle ni nada por el estilo. Sus colegas son tan capaces como él, y si tomaron esa decisión fue en un intento de salvar la vida del señor Nicora. Pero él ya en su oportunidad, al momento de evaluar el estado de sobrepeso del señor Nicora, había recomendado no realizar la cirugía bariátrica justamente por las dificultades que presentaban en cuanto a su mecánica respiratoria, y para hacer eso había que intubarlo, digamos. Entonces se recomendó no hacer eso en su momento, y iba a hacer lo mismo con una, si es que en este tema del COVID se le hacía la intubación, y iba a tener ese riesgo, digamos. Claro, doctor. Nosotros estos argumentos, por ejemplo, ya los hemos escuchado porque no es la primera vez que se lo juzga a su cliente. ¿Nos podría hacer un resumen, sobre todo para recordar a la audiencia, porque estamos en un nuevo juicio sobre este caso? Bueno, estamos en un nuevo juicio luego de un primer juicio que fue largo, extenuante, donde se revisaron punto por punto todas las declaraciones, los papeles, los dictámenes médicos, y se llegó a la conclusión de que no hubo ningún tipo de mala praxis por parte del doctor Aurelio Espínola que haya provocado, no hizo ni dejó de hacer absolutamente nada que haya provocado la muerte del señor Nicora. La querella y la fiscalía apelaron. De hecho, la apelación de la fiscalía fue extemporánea, ¿no? Como un dato anecdótico nada más. Y a esa apelación, en voto dividido, se hizo lugar y se ordenó el reenvío para realizar este juicio. Nosotros consideramos que fue una decisión arbitraria, pues violando el principio de inmediatez, porque no estuvieron presentes los camaristas en el juicio, valoraron algunos elementos de prueba. Recurrimos tanto a la sala penal como a la sala constitucional, pero no hubo eco en nuestro reclamo. Y bueno, ahora nos enfrentamos a un segundo juicio, el cual yo creo firmemente que tenemos otro juicio, y en ninguno de ellos se va a poder demostrar la existencia de un nexo causal entre lo que hizo el doctor Espínola y lo que dejó de hacer, y el lamentable fallecimiento del señor Nicora. Entiendo, doctor. Y justamente hoy veíamos que a él también, al doctor Aurelio, le afectó mucho la muerte de su amigo, como lo mencionaba, y que inclusive él ya se había enterado en horas de la tarde y que él lo había dejado en buen estado, o sea, digamos, estable en la clínica La Costa. Doctor, este juicio ya está llegando a su etapa final con los alegatos. ¿Cuál fecha es la siguiente? Y también si ya para usted considera que sigue intacto el estado de inocencia con todo lo que se demostró en juicio, y si va a pedir nuevamente la absolución. Sí, por supuesto. Yendo a la primera pregunta, tenemos fijado el día 19 para la presentación de los alegatos de la Fiscalía y la querella. El día 20 tenemos como fecha marcada para la presentación de los alegatos de la defensa, y ya estaríamos terminando el 30 de este mes con la réplica dúplica y la sentencia definitiva del tribunal. Y por supuesto, nosotros estamos convencidos de la inocencia del doctor Espínola. Es un caso único en el mundo, como se dijo, el único médico procesado por el fallecimiento de una persona con COVID, que ni siquiera falleció en su establecimiento. Fue una persona que su amigo le brindó todas las comodidades posibles que no iba a tener en su casa, y que difícilmente iba a conseguir en un hospital, ya sea público o privado, porque los hospitales estaban llenos. Entonces nosotros estamos convencidos que el doctor Aurelio Espínola hizo todo lo que estaba a su alcance para tratar de salvar la vida de su amigo. Entendemos, doctor, y bueno, vamos a hacerle también nosotros el seguimiento porque es un caso bastante importante, bastante llamativo, sobre todo siempre todo lo que tiene que ver con negligencia o presunta negligencia, que es lo que se está tratando de dilucidar, capta muchísimo la atención, más teniendo en cuenta que se trata en contexto de la pandemia. Así que nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, que tenga una buena tarde. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y un saludo respetuoso para la audiencia.
Así teníamos al doctor Mario Liceche, quien es defensor justamente del médico Aurelio Espínola, el doctor que está afrontando juicio por la muerte del exdiputado Fernando Nícora por homicidio culposo, en este caso por negligencia médica, que ya está llegando a su final, como también llega a su final nuestro programa, Oscar. Exactamente, estuvimos con dos casos bastante importantes, hay mucho que hablar en